Señor les bendiga, familia. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Éxodo 6, 14 al 27. Si lo pueden buscar en sus Biblias. Éxodo 6, 14 al 27. La palabra del Señor dice así. Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Hamuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones: Gersón, Coad y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón: Libni y Simei, según sus familias. Los hijos de Coad: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coad fueron 133 años. Los hijos de Merari: Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izhar: Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella dio a luz a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar. Los hijos de Coré: Asir, Alcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a Finees. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según sus familias. Aarón y Moisés son los que el Señor dijo: saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Gracias, brother. Cuando vemos estas genealogías, yo no sé usted, pero tenemos la tendencia a no leerlas, ¿no? Es como que, hey, estoy leyendo un plan de la Biblia y llego a una genealogía y digo, solo pásala, no la leas, no es importante. Pero si nosotros somos, Sebas, creo que hay algo que está sonando atrás, por favor, ¿lo pueden apagar? Creo que está sonando. Si nosotros somos cristianos y creemos en la palabra de Dios, nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿amén? Nosotros creemos que todo lo que está en la palabra es inspirado por Dios, fue guiado por Dios, y aún las genealogías tienen un mensaje que decirnos a nosotros hoy. Así que la sección de hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 6, versículo 14 al capítulo 7, versículo 13. Hoy vamos a seguir con la historia de Éxodo, y antes de comenzar, quiero que usted tenga claro algo. Este libro de Éxodo es una sola historia. Este libro de Éxodo no son varias historias dentro de una historia, sino es una sola historia que está narrando el autor a los oyentes para los cuales fue escrito el libro de Éxodo. Otra cosa que quiero recordar que he estado aprendiendo es el libro de Éxodo. La audiencia principal del libro de Éxodo no es la gente de Éxodo. Recuerden que Éxodo estaba siendo escrito y estaba siendo escrito por Moisés recordando, narrando toda la historia de Éxodo, pero realmente los que escucharon este libro no fue la gente que vivió esta historia, porque es una historia acerca de ellos. Es como cuando a usted le cuentan la historia de sus tatarabuelos y usted dice, la historia de mis tatarabuelos no fue escrita para mis tatarabuelos. Fue escrita para que nosotros podamos tener entendimiento de quiénes fueron, lo que hicieron y toda la historia de los tatarabuelos, ¿ok? Entonces pensemos en algo. Esta historia no era para los autores de la historia, era para los futuros oyentes, los futuros miembros del pueblo de Dios, y Dios quería enseñarnos algo a través del libro de Éxodo. Una de las cosas que sucede cada vez que cumplo años es que tengo siempre un recuerdo muy presente. Cada vez que cumplo años, yo recuerdo algo, porque desde niño me enseñaron que hubo un evento en mi país que ocurrió en el mes de noviembre.
en el mes de noviembre. Cada noviembre que cumplo años, recuerdo que hubo un evento grande en mi país y esto fue un desastre realmente. Ahora, no fue mi nacimiento, por supuesto. Cada noviembre recuerdo que hace más o menos, en este mismo año que yo nací, hubo un desastre en el país de Colombia. Había un pueblo, una ciudad pequeña llamada Armero, Colombia. Esto sucedió el 13 de noviembre. Yo no cumplo años el 13 de noviembre, yo cumplo años el 15 de noviembre, pero cada vez que cumplo años recuerdo este evento. Y es que el 13 de noviembre de 1985 en Colombia, el Nevado del Ruiz, un volcán, hizo erupción y hubo una erupción tan fuerte, tan grande que derramó demasiado lodo y dice la historia que sepultó a más de 23,000 personas en el pueblo, en la ciudad de Armero, Colombia. Esto fue una tragedia para el país. De hecho, yo recuerdo que mi papá me decía que aún el humo y las esquirlas de ceniza llegaron a otras ciudades. El pueblo lloró, el pueblo lamentó porque hubo una tragedia el 13 de noviembre, recuerden, no mi nacimiento, la tragedia de Armero. Y esta tragedia, dicen la historia, de que 23,000 personas murieron. Ahora, póngase a pensar en algo. 23,000 personas es demasiadas personas. Son muchas personas. Y parte del artículo que estaba leyendo dice que esta tragedia se pudo haber evitado si las personas hubieran escuchado adecuadamente la advertencia. Quiere decir que los medios de comunicación, las noticias, la radio y muchas personas dieron mensajes de advertencia a la gente que vivía en Armero, Colombia. Pero no sé cuántos atendieron el mensaje de advertencia, pero a lo mínimo los 23,000 que murieron no lo hicieron. Y dice el artículo que estaba leyendo que esto pudo haberse evitado si la gente hubiera escuchado el mensaje de advertencia. Hermanos, los mensajes de advertencia para la gente que vivía en Armero, Colombia, tenía el propósito de salvarlos, de evitar que ellos experimentaran un desastre. El mensaje de advertencia para la gente de Armero tenía la intención de que ellos escucharan, creyeran e hicieran algo. Pero como digo, a lo mínimo 23,000 personas no escucharon las advertencias y murieron sepultados en esta erupción del Nevado del Ruiz en Armero, Colombia, hace más o menos en el año del 85, en el mes de noviembre. Ahora, cuando hablamos de los mensajes de advertencia son muy importantes. Los mensajes de advertencia siempre tienen un propósito. Dios escogió a Moisés como una especie de profeta y le dio un mensaje de libertad para que Moisés lo comunicara a su pueblo. La semana pasada estuvimos viendo de que Moisés llevó el mensaje a su pueblo, pero Moisés proclamó el mensaje y dice los versículos 12 al 13 del capítulo 6 de que el pueblo no escuchó a Moisés. Ellos no escucharon el mensaje de Moisés. Ellos dijeron, no nos importa este mensaje, no escucharon. Moisés estaba un poquito down, Moisés estaba un poquito desanimado. Y él decía, Dios, pero tú me das un mensaje, yo lo comunico a tu pueblo, ellos no escuchan y ahora tú pretendes que yo lo comunique al faraón. Y yo entiendo a Moisés. El pueblo de Dios no había querido escuchar el mensaje. Faraón ahora tenía que volver a escuchar el mensaje. Y Dios continúa diciéndole a Moisés, Moisés, tienes que proclamar este mensaje de libertad. Pero la realidad, Dios, es que la gente no lo estaba escuchando. La realidad es que Faraón era corazón duro. Y Moisés dice, ¿cómo me va a escuchar? Ahora, Dios envió a Moisés con un mensaje a Faraón con el propósito de salvar a su pueblo. Pero la realidad es que Faraón tenía el corazón duro y no iba a escuchar a Moisés. Ahora, piense en algo. ¿Usted se imagina el desánimo tan grande de Moisés? ¿Usted se imagina a Moisés con esta misión que era desde la perspectiva de Moisés casi imposible? Moisés ve y proclama un mensaje de libertad y el pueblo de Dios no lo escucha y el faraón tiene el corazón duro y tampoco lo quiere escuchar. Ahora, sin embargo, Dios es insistente. Dios le dice a Moisés, aún en medio de las circunstancias difíciles,
Aún en medio de la incredulidad de mi pueblo, aún en medio de la dureza de corazón de Faraón, ve y proclama este mensaje de libertad. Ve y dile a Faraón que voy a liberar a mi pueblo. Y Moisés, obviamente, estaba luchando con este tema. Ahora, y usted dice, John, ¿y qué tiene que ver la genealogía que leyó Sabdi con este mensaje del profeta, con un mensaje para libertar a su pueblo? Tiene que ver mucho, porque la genealogía que vemos en los versículos 14 al 27, lo que el autor de Éxodo estaba comunicando a la audiencia es que Moisés y Aarón, escogidos por Dios, eran parte del pueblo de Dios. Quiere decir, Moisés y Aarón eran parte del pueblo del pacto. Y básicamente la genealogía se enfoca más en Aarón, porque Aarón era descendiente de los levitas, y lo que está comunicando el autor acá es que la persona que Dios escogió para llevar el mensaje fue Moisés. Pero la persona que Dios escogió para replicar el mensaje de Moisés fue Aarón. Aarón es del linaje de los sacerdotes, y Aarón iba a hacer una función de representante de Moisés. Básicamente, este era un dúo, este era un par de personas que nadie daría un peso por ellos en nuestra época. Pero Dios decidió usar a Moisés y Aarón. Ahora, mire lo que dice versículo 26 al 30. Versículo 26 al 30 dice lo siguiente. Aarón y Moisés son los que el Señor dijo, saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. Versículo 28 dice lo siguiente. El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Y básicamente Dios está volviendo a recordar algo que ya le había dicho a Moisés. Moisés, ve a Faraón y habla el mensaje de libertad que yo tengo para mi pueblo. El escritor está recordando que la manera en que Dios iba a liberar a su pueblo era a través de las palabras de Moisés. Era a través de la proclamación del mensaje de Moisés. Eso era lo que Dios estaba recordándole a Moisés. Moisés, no te estoy pidiendo que vayas con armas, no te estoy pidiendo que vayas a pelear, te estoy pidiendo que vayas y proclames un mensaje de libertad para yo liberar a mi pueblo. Y pareciera ser una tarea un poco fácil, pero realmente no lo era, especialmente ante Faraón. Así que, aunque era una misión difícil, la Biblia nos dice que este mensaje era acerca de solamente predicar todo lo que Dios le decía a Moisés. Había algo muy puntual que Dios le dice a Moisés, es, tienes que predicar solamente lo que yo te diga, Moisés. No te inventes palabritas, no te inventes mensajitos, Moisés. Tienes que hablar solamente lo que yo te diga para yo liberar a mi pueblo. Ahora, aunque esta misión era una misión difícil, porque Faraón tenía el corazón duro, Dios le dice a Moisés algo, y es interesante. Dios le dice, mira, Faraón no te va a creer, Moisés. Faraón no va a dar un peso por ti. Él no va a aceptar el mensaje que tú vas a predicar. Ahora, piense por un segundo. ¿Usted se imagina que Dios te diga, hey, tienes que ir a predicar el evangelio a tal lugar y nadie te va a escuchar? Es como un poco difícil, ¿verdad? Como un poco no animado que Dios le dé a uno una misión como esta. Sin embargo, ante la incredulidad de Faraón, Moisés debía entregar el mensaje de libertad. Hermanos, nosotros podemos identificarnos con Moisés. Moisés dijo, Señor, yo soy débil. Dijo Moisés, yo soy torpe, eso lo dice la Biblia, de verdad. Moisés dijo, yo soy torpe del habla, no soy muy bueno para hablar, Dios. Y aparte de eso, mi pueblo ya me rechazó. Y aparte de eso, tú me dices que Faraón no va a escuchar. Yo sé que Moisés estaba frustrado. Y es como que Dios, en serio, eso es una misión imposible. Tú me estás enviando a mí, yo no tengo la capacidad para hacer esto. Aparte de eso, tu pueblo no quiere escucharme. Y me mandas donde este corazón duro Faraón que no quiere escuchar y no va a escuchar. Y nosotros podemos identificarnos con Moisés. Nosotros tenemos
también un mensaje de libertad como Moisés. Nosotros tenemos el mensaje del Evangelio. Pero muchas veces presentamos la misma situación de Moisés. Muchas veces vemos nuestras debilidades como Moisés. Hermanos, y esto es un reclamo genuino de Moisés. Nosotros tenemos el mensaje del Evangelio que da libertad y a veces no lo proclamamos porque decimos, Señor, yo no soy capaz. Yo soy nuevo en la iglesia. No soy capaz ni de memorizarme un versículo, Dios. ¿Cómo voy a proclamar un mensaje de libertad si soy alguien débil? Quizás eres un cristiano que dices, no, eso es para el pastor. ¿Yo cómo voy a predicar el evangelio si no soy capaz ni de recordar mi nombre con apellidos? O estoy cada vez recordando mis claves y las reseteo porque no soy capaz ni de recordar una password de 4 dígitos. Mucho menos tengo la habilidad de predicar el evangelio. Y nosotros podemos identificarnos con Moisés. Quizás te sientes débil para proclamar el evangelio. Quizás, de verdad, honestamente, quizás no eres bueno para hablar. Quizás te miras a ti mismo y dices, mira quién soy yo. No soy bueno para entregar este mensaje. No puedo memorizar la Biblia. Pero aún en medio de las debilidades, Dios le dice a Moisés, igual predica el mensaje. Igual comparte el mensaje. Moisés pone otra excusa y le dice, Señor, Faraón no me va a escuchar. No era cualquier perita en dulce Faraón. Faraón era un rey duro que era literalmente la representación del dios de los dioses de Egipto. Él tenía el sartén agarrado por el mango, perdón si no me entienden esto, pero él tenía el poder en sus manos. Él era un hombre duro, era un hombre que rechazaba otros dioses diferentes a sus dioses. Y Dios le dice a Moisés, dale ese mensaje a Faraón. Y Moisés dice, Señor, pero él no me va a escuchar. ¿Saben qué estaba pasando? Moisés no solamente estaba mirando sus debilidades, sino Moisés también estaba dudando de que el plan de Dios se iba a llevar a cabo. Porque Moisés estaba haciendo 2 cosas. Estaba mirando sus debilidades y estaba mirando sus circunstancias. Era como que las circunstancias de Moisés no eran nada prometedoras. Él tenía que presentarse ante un faraón. Moisés no tenía absolutamente nada que ganar. Por el contrario, tenía todo que perder. Pero aún en medio de las debilidades de Moisés, aún en medio de las dudas de Moisés, aún en medio de los temores de Moisés, Dios le dice, entrega ese mensaje de libertad. Predica ese mensaje de libertad. Hermanos, esto es el mismo llamado para nosotros hoy. Quizás te sientes débil para compartir el evangelio. Quizás sientes que a la persona que Dios te pone a predicar el evangelio es como alguien duro. Y tú a veces quizás estás como Moisés. Señor, pero ¿qué pasa si esta persona no me responde? ¿Qué pasa si esta persona es dura de corazón y simplemente no escucha mi mensaje? Dios dice, no importa. Aún en medio de tus debilidades, aún en medio de tus temores, aún en medio de tus dudas, comparte el evangelio. Porque, ¿saben por qué Dios está mandando a Moisés constantemente a que lo haga? Porque, Dios, no sé por qué, de pronto usted lo sabe, pero el Dios soberano y poderoso ha decidido escoger a gente débil, a gente que tiene temores, a gente que tiene dudas. Si tú vas a la Gran Comisión, te vas a dar cuenta que en el contexto de la Gran Comisión, los discípulos no estaban on fire. Ellos estaban dudando de la comisión. Pero Dios en su soberanía decide usar a débiles, a gente que duda, a gente que quizás no es tan lista como nosotros. Quiere decir que a pesar de nuestras debilidades y temores, nosotros debemos entregar el mensaje del evangelio. Yo no es que no sé hablar, no importa, di lo que puedas decir. Yo no es que usted no conoce a mi jefe. Dios me ha puesto a predicarle el evangelio a mi jefe, pero es peor que Faraón. No importa, predícale el evangelio. Quizás estás en el college, en la universidad, y Dios te pone a compartirle el evangelio a la persona popular de la universidad. A alguien que se va a burlar de ti, a alguien que tú lo ves y dices, ¿este qué va a responder?
Pero recuerda este pasaje. Aunque dudes, aunque te sientas débil, incapaz, aunque veas a la persona que le vas a compartir el evangelio muy dura de corazón, igual así Dios te dice, comparte el evangelio, entrega el evangelio. Porque el propósito que va a cumplir Dios no se basa ni en tus debilidades, ni en tus dudas, ni en tus temores. Dios decide usar gente así. Es que yo no creo que Dios me ha llamado a predicar este evangelio. Yo soy muy débil. Yo no sé ni hablar. Escúchame, créeme que Dios te quiere usar así. Dios quiere que tú confíes y entregues el evangelio. No importa qué tan dura sea la persona, comparte este mensaje de libertad. Ahora, en medio de las circunstancias adversas de Moisés, Dios continúa animando a Moisés a que él proclame este mensaje. Moisés ya le dijo, yo soy débil. Moisés ya le dijo, Faraón es corazón duro. Moisés le dijo, Señor, tu pueblo no ha creído. ¿Y qué le dice Dios? No importa, baby. Tienes que proclamar este mensaje. Tienes que llevar este mensaje de libertad. Porque yo he escogido liberar a mi pueblo por medio de este mensaje. Recuerden, Moisés era el profeta de Dios. Capítulo 7, versículo 1 al 7 dice lo siguiente. Capítulo 7, versículo 1 al 7 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas con grandes juicios. Versículo 5. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón. Tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años cuando hablaron a Faraón. Ahora, Moisés era un hombre con debilidades. Moisés había sido un hombre rechazado. Moisés, aparte de eso, tiene un mensaje que Dios le estaba anticipando. Le estaba diciendo, tú vas a predicar y Faraón no te va a escuchar. Pero Dios, en medio de las circunstancias adversas de Moisés, le dice, Moisés, tienes que ir a entregar este mensaje. Tienes que entregarlo. Versículo 1 al 2, Dios le dice a Moisés que él será como Dios. Porque Moisés era como una especie de representante de Dios. Présteme atención. Este texto no está enseñando de que Moisés iba a ser un Dios. Este texto está enseñando de que Moisés era un representante de Dios. Porque Faraón era como un dios para los egipcios porque él era el representante de los falsos dioses. Pero ahora Moisés iba a ser como un dios para Aarón porque él era el representante del Dios único y verdadero. Quiere decir que esto es prácticamente una especie de confrontación a Faraón, que es un representante de falsos dioses. Y esto lo iba a hacer Moisés, que era el representante del Dios verdadero. No está enseñando el texto que Moisés es Dios. Está hablando de que él iba a representar a Dios ante Faraón. Moisés como representante debía hablar todo lo que Dios le dijera. Dese cuenta que en el versículo dice, Moisés, tú dirás todo lo que yo te diga. No dice Moisés, puedes decir algunas cosas o puedes decir lo que tú quieras, Moisés. Si ves que Faraón se pone duro, cambia el mensaje, Moisés. No, Moisés tenía que hablar todo lo que Dios le decía. Era única y exclusivamente la palabra de Dios lo que Moisés tenía que hablar. Moisés no podía salir con sus cuenticos y con sus cosas imaginarias. Moisés tenía que entregar el mensaje basado en toda la palabra de Dios. Y Aarón vino a ser como un profeta para Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Moisés era un profeta de Dios, quiere decir Moisés comunicaba directamente toda la palabra de Dios, Aarón era un profeta para Moisés. Quiere decir, como este Moisés era como medio
malo para hablar, entonces Aarón tenía que comunicar todo lo que Moisés decía. En pocas palabras, el profeta de Dios no era Aarón, era Moisés. Moisés iba a hablar directamente lo que Dios decía y Aarón iba a hablar directamente lo que Moisés decía. Pero al final era la palabra de Dios. Ni Moisés podía alterar el mensaje de Dios, ni Aarón podía alterar el mensaje de Dios. Moisés era profeta de Dios y Aarón profeta de Moisés. Versículo 3 al 4, Dios le dice, ok, yo te voy a resolver el problemita, Moisés. Tú eres malo para hablar, ok, te voy a poner a Aarón. Él va a ser tu portavoz. Él va a ser quien va a hablar por ti, pero él va a decir lo que tú digas acerca de mí. Y lo que dice en el versículo 3 y 4 es que Dios no solamente le da la orden a Moisés, sino que otra vez, versículo 3, le vuelve a advertir Dios a Moisés y le dice, yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en Egipto. Ahora, Dios le advierte a Moisés y le dice, Faraón no te va a escuchar. Y Moisés estaba un poco como, ok, pero ¿por qué? Y dice, sin embargo, él no te va a escuchar, pero yo voy a poner mi mano sobre Faraón. Y dice el versículo que lo va a hacer con grandes juicios. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, yo me voy a encargar de Faraón. No creas que él se va a salir con la suya, Moisés. Él es un hombre de corazón duro, yo me voy a encargar de Faraón. Tú proclama mi mensaje, tú di toda mi palabra, Aarón va a hablar por ti, pero yo me voy a encargar de Faraón. Porque Dios le está diciendo, no te va a escuchar. Pero no quiere decir que porque no te vaya a escuchar, él va a hacer lo que quiere hacer. Y Dios constantemente le repite dos cosas a Moisés en este texto. Faraón no te va a escuchar. Y la otra cosa que le repite es, yo voy a sacar a mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Dios está siendo honesto. Dios le está diciendo, Faraón no te va a celebrar. Él no te va a escuchar, pero aunque no te escuche, yo voy a sacar a mi pueblo. Quiere decir que Dios está advirtiéndole a Moisés lo que va a suceder, pero también está garantizándole a Moisés lo que va a suceder. Versículo 5, Dios le revela el propósito a Moisés. En el versículo 5 pueden ustedes ver que Dios le dice, Faraón no te va a escuchar, yo voy a traer juicio sobre él. Y en el versículo 5 dice que el propósito de Dios para endurecer el corazón de Faraón, para llevar a cabo este mensaje, es Dios tiene el propósito de que tanto los egipcios como los israelitas conozcan el nombre de Dios. Quiere decir que el propósito de Dios por medio de esta misión es que todos conocieran su nombre. Yo no, aún los que iban a rechazarlo, aún ellos. Aunque Faraón era duro de corazón y iba a rechazar el mensaje de Moisés, aún Faraón iba a conocer el nombre de Dios. Versículo 6 y 7, como que Moisés empieza a entender. Y hay un cambio en el versículo 6 y 7. Hemos tenido a un hombre que fue escogido por Dios para llevar a cabo el mensaje de Dios, un mensaje de libertad. Era el profeta de Dios. Y en el versículo 6 y 7 dice que Moisés ya no lanza excusas, Moisés ya no dice peros, Moisés ya no le echa la culpa a Faraón, Moisés ya no dice, oh, es que yo no sé hablar. No, dice que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Versículos 6 al 7 del capítulo 7 se muestra un cambio en la vida de Moisés. Moisés comienza a dejar sus excusas a un lado y obedece lo que Dios le dijo. Moisés va en obediencia y ahora sí, este es el profeta Moisés, el que va a proclamar el mensaje de Dios ante Faraón. Ya está bueno de excusas, Moisés, ya está bueno de tus peros. Pero Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había mandado. Ahora, el autor dice que Moisés tenía 80 y Aarón tenía 83 años, ¿verdad? ¿Verdad? Y uno diría, ¿por qué está este texto aquí? Bueno, al parecer, todo esto entre que Moisés fue comisionado y realmente comenzó a obedecer la misión de Dios, pasó mucho tiempo. Hermanos, obedecer a Dios lleva un tiempo.
lleva un proceso. Y como pastor, yo he visto esto, que en mis primeros años como pastor, yo pensé que decíamos algo y la gente iba a saltar a obedecer de una vez. Pero Dios dio una orden y Moisés no saltó a obedecer de una vez. Porque Dios estaba llevando a Moisés a que conociera quién era Dios. Y a medida de que Moisés crecía en el conocimiento de Dios, también crecía en la obediencia a Dios. Y gracias que Dios no es tan impaciente como nosotros. Dios es muy paciente. Yo hubiera dicho, Moisés no sirve para pastor. Porque yo digo, Moisés, de verdad, llevo años diciéndote lo que debes hacer y no lo haces. Pero Dios tuvo mucha paciencia con Moisés. 80 años tenía Moisés. Quiere decir que ese dicho de loro viejo no aprende a hablar, no es cierto. Moisés aprendió a predicar. Moisés aprendió a obedecer. Moisés conoció cada vez más a Dios en medio de sus excusas, en medio de sus debilidades. Dios tuvo paciencia con Moisés y Moisés comenzó a aprender a obedecer a Dios. Pero esto tomó tiempo. Esto tomó tiempo. Desafortunadamente, nosotros somos súper impacientes. Como pastor soy súper impaciente. Como papá soy súper impaciente. Yo a veces veo a mis hijos y pienso y quiero, es que ya llevas 6 meses en el evangelio y no eres obediente. Hermanos, a Moisés le tomó años. A tus hijos también les va a tomar años. A ti te va a tomar años. A los miembros de esta iglesia les va a tomar años. Porque obedecer a Dios va anclado al conocimiento de Dios. Y cada vez que creces en el conocimiento de Dios, tu obediencia va a ir creciendo. Pero escúchame, esto es un proceso de santificación que ocurre poco a poco y es lento. Es lento. John está diciendo que mi santificación va a ser lenta. Yes, eso es lo que estoy diciendo. Y la santificación de tu esposa también. Y la santificación de tus hijos también. Pastor, es que mis hijos no obedecen y llevan 1 año y medio en el evangelio. Escúchame, eso toma tiempo. Y en lugar de preocuparte por decirle a tus hijos o a tu esposa o a tu familia o a la iglesia lo que deben hacer, preocúpate porque ellos cada vez conozcan más a Dios. Porque a la final la obediencia viene a medida de que los cristianos crecen en el conocimiento de Dios. Es por eso que Dios tiene paciencia, porque Dios sabe. Dios dice, yo te escogí, Moisés, y yo sé que te va a tomar tiempo aprender a obedecerme. La obediencia toma tiempo. Sin embargo, en su plan de salvar a Israel, Dios usa a Moisés, un hombre con debilidades, un hombre con dudas, con temores. Escúchame, Dios siempre está llamando gente así. Gente débil, gente que tiene temores. Y recuerden algo, Dios no garantiza que Faraón va a escuchar, ¿verdad? El hecho de que Dios nos mande a predicar su evangelio no nos garantiza que todo el mundo va a escuchar. A mí me gustaría decirte, mira, si te pares en la universidad, así como Pedro se van a convertir 3,000, Dios lo puede hacer. Pero honestamente, no siempre la gente va a escuchar nuestro mensaje. No siempre la gente va a prestarte atención porque ahora te crees cristiano y quieres predicarme tu mensajito de salvación. No siempre la gente te va a escuchar. Pero aunque todo el mundo no escuche el mensaje del evangelio, Dios garantiza, escúchame, Dios no garantiza que todo el mundo va a responder al mensaje del evangelio. Pero Dios sí garantiza que todo el mundo, al fin de cuentas, va a reconocer quién es Dios. Isaías capítulo 45, versículo 23 al 24. Isaías 45, 23, 24 dice lo siguiente. Mire cómo dice Dios. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Versículo 24, me dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza.
A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. Aunque Dios no garantiza nunca que todo el mundo va a responder al evangelio, Dios sí garantiza que todo el mundo va a reconocer que Él es Dios, que toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesucristo, aunque no todo el mundo lo reconozca como su Señor, que al final lo van a resultar reconociendo. Unos van a reconocer su señorío en la presencia de Dios y otros van a tener que reconocer su señorío lejos eternamente de la presencia de Dios. Ahora, Moisés fue el profeta escogido por Dios para proclamar un mensaje de libertad y representar a Dios ante Faraón. Pero, présteme atención, ante la dureza de Faraón, Dios le da un mensaje a Moisés. Y yo voy a decir algo, yo de Moisés estaría frustrado. Tú ves esta misma imagen a lo largo de la Biblia. Dios le dice a los profetas, predica a este pueblo y ellos no te van a escuchar. ¡Wow! Pero Dios, aunque le encarga a Moisés esta misión, Dios también confirma a Moisés por medio de señales, por medio de milagros. Mire lo que dice el versículo 8 al 13. Versículo 8 al 13 dice lo siguiente. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en una serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Ahora, el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Cuando llegues donde Faraón, Él te va a pedir señales. Él te va a decir, a ver, muéstrame cuál es el Dios que tú hablas. Muéstrame a ver si tu Dios es tan poderoso como yo. Y Dios le dice a Moisés, le vas a decir a Aarón que cuando el Faraón te pida una señal, tú vas a tirar una vara y la vara se va a convertir en serpiente. Y la Biblia dice que cuando Faraón vio lo que hizo Aarón, en lugar de decir, oh sí, me arrepiento delante de Dios, dijo, ¡ja! Y llamó a magos, a hechiceros, a brujos delante de Faraón. Y les dijo, hey, hagan lo mismo que Aarón. Y ellos hicieron lo mismo. Ellos también lanzaron sus varas y las varas también se convirtieron en serpientes. Pareciera que Faraón se estaba saliendo con la suya. Pareciera que Faraón diría, mira, yo tengo el mismo poder de tu Dios. Pero la Biblia relata que al final la vara de Aarón se comió las varas de los magos, de los brujos, de los hechiceros. Hermanos, esto no era una competencia de trucos de magia. Esto no era un show de, hey, viene David Copperfield y el mago enmascarado y van a hacer magia. No, no, no. Esto era una batalla entre Dios y Faraón. Esto era una guerra que Dios le estaba declarando a Faraón. Faraón se había resistido ante dejar al pueblo de Dios en libertad y ahora Dios le estaba declarando la guerra. Dios le estaba diciendo, yo sé que tienes poder, Faraón. Pero piensen en algo, una sola vara convertida en serpiente se tragó todas las varas de los magos. Dios está enviando a sus representantes, eran dos pobres viejecitos ahí, uno de 80, otro de 83, ustedes se imaginan la escena. Ellos frente a Faraón y Faraón todo grande, poderoso, y estos dos viejitos ahí al frente, tirando su vara y convirtiéndose en serpiente. Y después vienen los magos, los hechiceros, porque no dice que llamó a uno, llamó a varios. Y dice que ellos hicieron el mismo milagro, pero la vara de Aarón se tragó las otras serpientes. Dios estaba enseñando algo acá. Escúchame, el escritor del libro literalmente está mostrando algo. Que antes de que comenzara la batalla entre Dios y Faraón, eso lo vamos a ver la próxima semana con las plagas, no se lo pierda, esto es un comercial. La próxima semana vamos a predicar todas las plagas de Egipto. Yo sé que usted lo vio en las películas y diría, wow, yo quiero saber qué es eso de las plagas, John. Próximo domingo vamos a estar hablando de las plagas.
El escritor está comunicando de que antes de que Faraón se enfrentara con Dios, lo que está enseñando el escritor acá es que el poder de Dios está por encima del poder de Faraón. No importa cuántos magos tengas, Faraón. No importa si lanzas muchas varas y se convierten en serpientes. Una sola vara, la vara de Aarón, se tragó, derrotó a las otras serpientes. El escritor nos está mostrando de que Dios no solamente está declarando una guerra a Faraón. Dios estaba anticipando una victoria. Dios estaba diciéndole a Faraón, ¿sabes qué? Te voy a devorar. No importa cuánto poder tengas, Faraón. Dios está por encima del poder de Faraón. Dios tiene más poder que todos los poderes de este mundo. Y a veces pareciera que los gobernantes están ganando. Pero el escritor del libro nos recuerda que Dios está por encima de cualquier gobernante. Porque Dios es más poderoso. Y Moisés tenía que entregar el mensaje. Yo siento que ahora Moisés está un poco emocionado. Yo hubiera sido Moisés, me hubiera burlado de Faraón en su cara, pero yo sé que Moisés no era tan burlón como yo. ¿Tú te imaginas esto? Faraón tratando de humillarlos, pero Faraón no se salió con la suya. Moisés, Dios le estaba mostrando a Moisés que él iba a entregar un mensaje y en medio de una batalla, en medio de una guerra, Dios iba a ganar. La victoria de Dios estaba anticipada. Dios llevaría a cabo su plan de salvar a su pueblo, aunque el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Si tú lees el versículo 13, que es el último versículo, es triste ver de que Dios está manifestando su poder. Faraón está diciendo, muéstrame quién es tu Dios. Y Dios manifiesta su poder. ¿Y qué dice el versículo 13? Sin embargo, Faraón endureció su corazón y no creyó. Qué dureza la de Faraón. Qué hombre tan duro. No le bastó con escuchar el mensaje de Dios. No le bastó con ver las señales, los milagros de Dios. Faraón estaba anclado en la dureza de su corazón y decía, no voy a creer. Dios le estaba diciendo, yo te voy a destruir, Faraón. ¿Y sabes qué dice el versículo 13? Sin embargo, Faraón no creyó, porque era un hombre de corazón duro. Esta victoria anticipada de Dios ante Faraón debió animar a Moisés y a Aarón, porque aún en medio de la incredulidad y la dureza de Faraón, Dios iba a llevar a cabo su plan. Es como que Dios le está diciendo, mira Moisés, yo sé que el escenario es duro, pero igual yo voy a lograr mi plan. Hermanos, la victoria anticipada de Dios por medio de Jesucristo en la cruz también debe animarnos a nosotros. Nosotros somos llamados a predicar un mensaje de libertad, que es el Evangelio, que es el mensaje de que Cristo vino, obedeció, murió por nuestros pecados, se levantó al tercer día y esa victoria está garantizada. Pero a veces tenemos temor, a veces tenemos dudas. Y Dios ya nos dio una señal más grande que la señal que le dio a Moisés. No a través de una serpiente. Dios nos dio una señal en la cruz de que nuestra victoria está garantizada. Dios, escúchame, ¿sabes cuál es el final de nuestra historia como creyentes? Dios gana y los enemigos de Dios pierden. Esa es la historia del Evangelio. Dios no está comiéndose las uñas con temor porque el gobierno se está levantando o los enemigos de Él se están levantando contra Él. No. Dios está sentado en su trono, en un trono más glorioso y más eterno que el de Faraón, diciendo al final, se oponga el que se oponga al plan de salvación de Dios, Dios va a ganar. Dios va a llevar a cabo su plan. Y esto debería animarnos a nosotros. De hecho, si en tu familia o en tu círculo cercano ves a gente como Faraón, gente dura, o sea, ¿no se han dado cuenta que hay gente tan dura? De hecho, todos los que somos creyentes fuimos como Faraón. Yo me acuerdo que yo tenía un tío que él era pastor y él me compartía el Evangelio y honestamente, hermanos, yo era bien duro de corazón.
Y yo decía, ya llegó mi tío el evangélico, qué pereza. Me voy de acá, mamá, me voy de acá porque ya llegó a predicar su evangelio. Y aún en medio de mi dureza, él continuó predicando el evangelio. Aún en medio de mi dureza, mi abuelita continuó hablándome del evangelio. Y yo me burlaba porque era duro. Pero aún en medio de mi dureza, Dios llevó a cabo su plan. Dios realizó su plan. Y esto debe animarnos. Como papás, a veces vemos la dureza de nuestros hijos. Como papás, a veces vemos hijos que uno dice, pero le he predicado desde que estaba niño. Y no quiere responder. Usted es peor que Faraón. No. Hay papás que piensan así, no nosotros. Pero a veces uno dice, mi hijo por qué es tan duro? Mi hija por qué es tan dura? Escúchame, sigue predicándole. Sigue compartiéndole el evangelio. Hay familiares que tienes, tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, y son duros. Pareciera que nada va a pasar. Pareciera que es un desgaste, es una pérdida de tiempo hablarles de Jesucristo. Pero este mensaje nos recuerda que aún en medio de la dureza del corazón de las personas, Dios va a llevar a cabo su plan. Pero Él lo va a llevar a cabo por predicar el evangelio. Así que no te desanimes, papá. No te desanimes. Mamá, creo que el reloj me está indicando que estoy gritando muy duro. I'm sorry. No te desanimes con tus hijos. No te desanimes, esposa. Quizás estás hoy acá y dices, pastor, tú no conoces a mi esposo. Ese sí que es más duro que Faraón. Escúchame, Dios va a llevar a cabo su plan. Y no estoy garantizando nada, pero Dios va a llevar a cabo su plan. Sigue predicando, sigue compartiendo el mensaje del evangelio. Yo como pastor vengo aquí a veces y digo, Dios, a veces siento que la iglesia es como predicarle a un témpano de hielo. Pero este sermón me anima a mí a de que pase lo que pase en la iglesia, esta iglesia va a continuar predicando el evangelio. Porque Dios va a llevar a cabo su plan. En medio de cualquier circunstancia, el evangelio debe ser proclamado porque Dios llevará a cabo su plan. Dios llevará a cabo su plan de traer libertad del pecado. Ahora, hermanos, aunque Moisés fue obediente como profeta escogido por Dios, aunque Moisés proclamó el mensaje dado por Dios, aunque Moisés hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, con dudas, con temores, pero al final, ya cuando estaba loro viejo, Moisés terminó obedeciendo a Dios. Y aunque Moisés proclamó con fidelidad el mensaje de Dios, Moisés no es el profeta de profetas. Moisés fue un buen profeta y fue uno de los buenos profetas del Antiguo Testamento, pero Moisés no es el profeta de profetas. De hecho, Moisés dio instrucciones a Israel en el libro de Deuteronomio. Y antes de llegar a tener la tierra prometida, Dios le dio instrucciones a Israel y le dijo, Dios levantará un profeta en medio de ustedes, uno como yo. Y Moisés le dio instrucciones al pueblo y le dijo, Dios levantará un profeta en medio del pueblo de Israel. Por favor, escúchenlo. Deuteronomio 18:15. La Biblia dice que cuando Cristo llegó, las personas de Jerusalén, de Israel, ellos reconocieron a Cristo como profeta. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Quiere decir que la gente veía a Cristo como un gran profeta. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, la mujer le dijo lo siguiente, Señor, me parece que tú eres el profeta. Me parece que tú eres el profeta prometido. Ahora, Cristo mismo llegó a Nazaret y el día de reposo entró en una sinagoga. Y en medio de esta reunión de la sinagoga, Cristo se levantó, abrió el libro de Isaías y comenzó a leer lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar recuperación de vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y todos lo estaban mirando, y Jesús dijo lo siguiente: hoy se ha cumplido esta escritura. Quiere decir que Cristo mismo dijo: yo soy el cumplimiento del profeta prometido en el Antiguo Testamento. Porque aunque Moisés no era el profeta de profetas, Cristo es el profeta de profetas. Cristo vino a proclamar un mensaje de libertad. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Cristo vino a traer un mensaje de libertad a un mundo que todavía está duro en su corazón. Cristo es el profeta de profetas que vino a anunciar el evangelio para traer libertad a aquellos que están esclavizados al pecado, y en medio de la incredulidad y dureza de corazón de este mundo. Escúchame, aunque el mundo está duro con el mensaje del evangelio, Dios llevará a cabo su plan. Porque Cristo vino como cumplimiento. Él es el profeta mayor, el profeta de profetas, que vino a anunciar la libertad a los pecadores. Y el plan de Dios sí o sí se llevará a cabo por medio del evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, si tú eres un cristiano, préstame atención. Dale gracias a Dios que Dios envió a Cristo como un profeta mayor para proclamar su muerte y su resurrección y darte libertad, y para que por medio de la fe tú pudieras experimentar esta libertad que hay en Cristo, que hay al creer el mensaje del evangelio. Si eres un cristiano, agradece a Dios por Cristo, porque fueron sus palabras las que realmente te hicieron libre. Nada de este mundo pudo darte la libertad, pero el evangelio de Cristo pudo darte libertad. Iglesia, este mensaje nos recuerda que debemos perseverar. Debemos perseverar en la proclamación del evangelio. Ya que aunque en este mundo es un ambiente de incredulidad, cada vez más la gente rechaza el evangelio. Cada vez más la gente se pone dura en su corazón. Pero esto es un mensaje que nos anima a perseverar. Como iglesia debemos perseverar en predicar el evangelio. Hermano, hermana, sigue predicando el evangelio en tu casa. Sigue predicando el evangelio en tu trabajo. Sigue predicando el evangelio en tu vecindario. John, pero son duros, no importa. Dios llevará a cabo su plan. Sigue predicando este mensaje de libertad, porque Dios llevará a cabo su plan. Ahora, si estás hoy aquí y eres un no creyente, tú dices: bueno, John, chévere, pero yo me voy para el equipo de Faraón. Yo prefiero no creer. A mí esto no me convence. Me gusta la música, me gusta a veces las cositas que pasan acá, pero hasta allá no, John. Yo prefiero seguir en mi dureza y no creer este mensaje. Escúchame, cree este mensaje. Si estás hoy aquí y no has creído este mensaje de que Cristo murió y resucitó para liberarte de tus pecados, cree este mensaje. Confía en este mensaje. Pon tu fe en este mensaje, porque es el único mensaje que te puede dar libertad. No hay otro mensaje. Ni aunque lo busques en ChatGPT, no lo vas a encontrar. Solo el mensaje del evangelio puede darte libertad. Y quizás tú dices: pero yo prefiero no creerlo. Escúchame. Este mensaje es para que tú confíes en Cristo hoy y salgas de la esclavitud hoy. Seas libre hoy. Ahora, sin embargo, amigo o amiga, si tú decides persistir en rechazar el evangelio, y quizás dices: no lograste convencerme, John. Yo prefiero anclarme en la dureza de mi corazón y no creer este mensaje. Escúchame, recuerda que cuando tú rechazas este mensaje de libertad, estás rechazando al Dios que puede hacerte libre. Recuerda que cuando tú rechazas este mensaje de libertad, estás literalmente rechazando la única oportunidad de salir de la esclavitud del pecado. Recuerda que
aunque rechaces a Dios y rechaces su mensaje de libertad, sí o sí, al final, escúchame, todos van a reconocer al Señor. Unos lo van a reconocer porque creyeron este mensaje para salvación y otros lo van a reconocer porque rechazaron este mensaje y experimentarán el juicio de Dios. Quiere decir de que si lo rechazas hoy, seguirás esclavo del pecado y experimentarás el juicio de Dios, porque estás rechazando la única manera de venir a la salvación. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Dios. Te damos gracias porque tú has tenido a bien, Dios, enviarnos un mensaje de libertad. Este mensaje es el mensaje del Evangelio. Este mensaje es un mensaje que, como dijo Jesucristo, y conocerán mi verdad y mi verdad los hará libres. Este mensaje es el que nos da una libertad verdadera, real. Señor, yo te doy gracias de verdad. Yo te doy gracias por traer este recordatorio a nosotros y este ánimo a nosotros, Señor. Señor, porque muchas veces como cristianos, honestamente, Dios, nos sentimos como Moisés. Nos sentimos desanimados, nos sentimos como, de hecho a veces nos sentimos resignados. Pensamos que ¿para qué seguimos proclamando el mensaje de salvación del Evangelio? Pensamos ¿para qué seguimos con este cuento de predicarle a gente dura de corazón? Pero tú nos recuerdas hoy, Dios, que tú enviaste a Jesucristo, el profeta de profetas, un profeta que trajo un mensaje de salvación, un profeta que vino a entregarnos un mensaje acerca de su muerte y de su resurrección, acerca de la salvación y liberación de nuestra esclavitud del pecado. Y tú nos permitiste experimentar la libertad por medio de la fe creyendo este mensaje. Señor, yo oro que tú nos ayudes a perseverar, que tú nos ayudes a seguir adelante, Dios. Que aunque nosotros podamos desfallecer como Moisés, sentirnos desanimados como Moisés, recordemos que aún en medio de la incredulidad y de la dureza de corazón de este mundo, tu plan se llevará a cabo, Dios. Tú vas a traer libertad. Tú vas a salvar a los cautivos, salvar a los perdidos. Pero en tu soberanía, tú decidiste hacerlo por medio de nosotros. Como profetas, como proclamadores de este mensaje de salvación. Tú decidiste usarnos, gente débil, gente que tiene dudas, gente que tiene temores. Pero nosotros confiamos en que tú llevarás este plan a cabo. Y tu poder, tu sabiduría, tu gracia, tu misericordia será exaltada por aquellos que crean. Gracias, Señor, por recordarnos de que aunque no todos van a creer el mensaje de salvación, al final todos van a reconocer que tú eres el Señor. Unos para salvación y otros para juicio. Oramos en el nombre de Jesús.